Bien, vamos a iniciar el mensaje y yo lo titulé Cambiando la manera de pensar. Vamos a leer la primera parte aquí de la escritura, es en el Salmo 2, del versículo 1 al 3. Dice así el Salmo 2: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Empieza este salmo con esta pregunta, como una pregunta, como sorprendiéndose de los pensamientos de las personas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La vanidad es una acción o un pensamiento vacío y sin valor. La vanidad es una forma de engaño que nos aleja de la verdad y de nuestra relación con Dios. La vanidad también se refiere a la búsqueda de riquezas y poder y a la obsesión por la apariencia física y la fama. En lugar de perseguir la vanidad, debemos buscar la verdad y vivir una vida de humildad y gratitud ante Dios. Si analizamos esta primera pregunta, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Yo creo que aquí mismo encontramos la respuesta, porque hay una intención. En el versículo 2 dice claramente, de una forma asegurándolo, aseverándolo: se levantarán los reyes de la tierra, o sea, todos, vamos a llamarlo así, las autoridades, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una de las cosas por las cuales la gente están pensando cosas vanas es precisamente, es como un acuerdo que hay, es como un objetivo que se tienen, las famosas agendas, el famoso nuevo orden mundial, donde están viendo, están analizando, están haciendo planes de qué forma actuar en contra de Dios, actuar en contra de Jesús, y están buscando la manera, dice aquí en el versículo 3, de romper sus ligaduras, de todo aquello que nos puede ligar al Señor, de todo aquello que nos puede unir a Él. Por eso también dice, eh, y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí lo vemos como una profecía que se habría de levantar los gobiernos. Y hoy en día se ha sacado la Biblia de las escuelas, por ejemplo. A lo menos en los Estados Unidos, una nación que según la historia fue fundada en base a la palabra de Dios, cada vez han ido retirando más y más y más los principios bíblicos. Y cada vez vemos que surgen nuevas tendencias de acciones perversas que corrompen las mentes de los niños y de los adolescentes. Las enseñanzas actuales en las escuelas, las nuevas ideologías de género, los levantamientos y crecimientos de comunidades con pensamientos, ideas y acciones contrarias a la buena voluntad de Dios que está plasmada en su santa palabra. Hay un mismo objetivo: romper sus ligaduras. Y la ligadura, lo que más nos puede acercar a Dios, Dios que es invisible, es su santa palabra. Por eso la Biblia
se está sacando cada vez más y más de la vida de las personas. Gran parte de la letra de la música actual que incitan a quebrantar todos los santos mandamientos de Dios, los diferentes géneros, música romántica, ranchera, reggaetón, es a veces, por ejemplo, si vas a algún restaurante y escuchas ahí, estás con tu familia, escuchas la letra y te da pena, ¿verdad? Todo el mugrero de lo que se habla, del contenido. El cine y televisión, con sus contenidos cada vez más inmorales y de extrema violencia, las redes sociales, todos los videos que puedes ver en Facebook, en TikTok y en nuevas plataformas, todo está contribuyendo para que las mentes se saturen de cosas vanas y perversas, de tal manera que se rompe aquello que nos puede ligar al Señor. La palabra dice que el pecado nos separa de Dios. Entre más y más se piensa en cosas vanas, más nos vamos a estar alejando de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta. Pensar en cosas vanas trae consecuencias terribles. Primero, quizás es un simple pensamiento, una idea. Después se puede convertir en una acción. Y muchas veces esas acciones ya traen consecuencias irreparables, cambian por completo el rumbo de la vida de las personas. ¿Y qué podemos decir al día de hoy de los problemas mentales que están en aumento cada día? La ansiedad, la depresión, el insomnio, la angustia, van ganando terreno día con día. Y lamentablemente muchas personas acuden a ayudas erróneas para tratar de mitigar su situación y en vez de salir se hunden más. Hay personas que acuden al alcohol, a la droga, hay quienes consultan al brujo, a la hechicera, el hechicero, las cartas y todo tipo de adivinación que llevan a las personas a, como lo dije ahorita, a hundirse más y más en sus problemas mentales. Tristemente también mucha gente acude a las iglesias y lamentablemente las que no están fundadas en su verdad, en su palabra, pues igual no encuentran respuesta. Encuentran un nuevo club social, encuentran nuevas amistades, van con una esperanza y con el paso del tiempo se dan cuenta que siguen los problemas, siguen vacíos y no es que Dios falle, sino que lamentablemente muchas de las instituciones que se dicen hoy iglesias, pues realmente son como un club, porque han también sacado la Biblia de sus vidas, porque comparten en base a experiencias personales, comparten en base a nuevas ideologías, a evangelios de prosperidad, evangelios de emocionalismo, ministerios que le llaman de la música, que donde procuran sentirse bien. Y lo mismo en, hace el que va a ver un partido de fútbol, busca por un momento este, relajarse, desestresarse, es lo mismo. Van a la iglesia porque dicen que está muy bien la alabanza y pues se la pasan ahí cantando media hora, una hora y por un momento quizás se sientan bien con la música, pero realmente cuando regresan a casa igual siguen vacíos, siguen con los mismos problemas, las mismas ansiedades. Los pensamientos se van multiplicando para mal. En la desesperación, la gente piensa que teniendo bienes materiales ahí está la respuesta. Y dan su vida en un trabajo desmedido en búsqueda de felicidad, pero no lo encuentran, nunca lo alcanzan. Nunca
pueden tener contentamiento, aunque se alcancen metas específicas, metas materiales, siempre se va en busca de más y más y más, y lo que puedes ver es que hay un vacío. Ahora, Dios tiene un plan para ti y para mí. Él quiere que los conozcamos y que podamos vivir quietos y tranquilos. A continuación, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos muestran la voluntad de Dios para todo aquel que decide dejar su vida de pecado y seguir a Jesús. Estos versículos que vamos a ver vienen en la escritura, muchas veces lo llamamos de esta manera, promesas de Dios, o sea, promesas que no miente, que él es el verdadero y nos puede dar toda tranquilidad y toda certeza de que lo va a cumplir. Voy a compartir algunos de estos versículos, de estas promesas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La promesa que Dios nos hace aquí, a través de su palabra, es una paz no a medias, es una paz completa, completita. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo ahorita me voy a atrever, aquí está Josué con nosotros en esta reunión, y voy a contar un breve testimonio. En una ocasión, no sé qué edad tendrías, hijo. 9. Unos 9 años. Tendría Josué unos 9 años, y entró ahí a la sala y venía temblando, y venía muy angustiado, muy preocupado. Le invadió de niño un temor pues muy fuerte, muy espantoso. Y entonces llega ahí conmigo y, y lo veo y le pregunto qué le pasa y no me sabía explicar nada más, estaba asustadísimo. Entonces le mostré este versículo, que él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Dije, piensa en Jesús, hijo, piensa en Jesús, ponte a pensar en Jesús. Y ahí pensando en Jesús, cambió totalmente todo. En cuestión de segundos. Fue una experiencia muy tremenda para él y para mí, ¿verdad? Pero Dios cumple su palabra. En este caso, los niños, pues dice la escritura que de los tales es el reino de los cielos. En una persona que, vamos a llamarlo así, de un adolescente hacia arriba, pues las angustias, las aflicciones, los tormentos, es en base a acciones que ya se han cometido y abusos del quebrantamiento de la palabra de Dios. Sin embargo, una persona que persevera en sus pensamientos con Dios, como dice también en uno de los mandamientos, de los principales mandamientos, amar al Señor con toda tu mente, ¿verdad? Cuando Dios está presente ahí en tu mente y piensas en Él y confías en Él, Él nos promete que nos va a guardar en completa paz. Total. Se resuelve los problemas mentales. Dice otra parte en Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y de aquí viene lo que va a suceder en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, cuando una persona tiene la oportunidad de acercarse a Dios, de entregar su vida al Señor,
que ya está en una relación con Jesús, pues sigue viviendo en este mundo, seguimos viviendo en este mundo y nos enfrentamos a situaciones, a problemas de diferente índole, problemas de salud, problemas de inseguridad, problemas económicos y tantos problemas familiares, pero dice aquí, a ver, espérate tantito, por nada estés afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ponte a orar. Tienen la opción de hacer oración. Tienen la opción de acercarte a Dios, de rogarle, con acción de gracias, con una actitud de agradecimiento, sabiendo que, como dice también su palabra, estad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En ocasiones habrá pruebas, habrá complicaciones, habrá dificultades, pero siempre con una gratitud, con una acción de gracias. Entonces el cristiano se puede acercar a Dios, se le vienen los problemas, se le vienen las dificultades y entonces en vez de caer en ansiedad, en desesperación, en depresión, en problemas mentales, versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento te va a guardar tu corazón y los pensamientos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otra vez cómo nos deja ver que podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos. Otro pasaje aquí de la escritura es en Juan capítulo 14, del 25 al 27. Principalmente en el 27, pero voy a leer 25 y 26 para entender todo el contexto. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí está hablando Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí está hablando Jesús que sobre los cristianos, sobre las personas que decidieron arrepentirse, que decidieron creer en Él, iban a recibir, Jesús se iba a regresar al cielo, pero el Padre iba a enviar al Espíritu Santo y nos iba a consolar y nos iba a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo. Ayer un hermano nos compartía que la importancia de leer la Biblia, dice, mira, es tan importante leer la Biblia, porque aunque tú leas y aparentemente no entiendas de qué se trata, esa información ya queda en tu mente y, y después de eso, el Espíritu Santo viene y la toma de tu mente y te recuerda todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Él es el que lo va a recordar. Por eso es la importancia de leer las escrituras. Pero la promesa viene en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Lo está diciendo Jesús, el Dios verdadero, el que nunca miente. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo, no estés angustiado, no estés preocupado. Él nos da de su paz. Nos damos cuenta cómo estando en una relación con Jesús, podemos vivir tranquilos, podemos tener una paz verdadera, podemos ser librados del temor y de la angustia. El arrepentimiento o cuando nos arrepentimos es la manera de vaciar todo mal pensamiento, toda mala acción y empezar a una vida nueva.
En alguna ocasión, Jesús le dijo a una persona, no estás lejos del reino. Vamos a leerlo. En Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Fíjate, vamos a enfocarnos bien en esto. Si nuestras mentes ya están afectadas porque ya le dimos entrada a malos pensamientos y se fue multiplicando la maldad, ya escuchamos cosas malas, ya vimos cosas malas, ya hicimos cosas malas, todo eso está ahí en nuestra mente y si no lo hemos descargado y si no lo hemos vaciado y si no está renovada nuestra mente y nuestros pensamientos, si no nos hemos convertido al Señor, pues todo está ahí. Y así como el Espíritu Santo viene y te recuerda todas las cosas en base a lo que lees en la palabra, así también el enemigo o las cuestiones de maldad te sacan todas las cosas malas que tú has hecho, porque ahí están, porque no ha habido una sanidad de la mente, no ha habido un cambio en la mente. Pero aquí hay una persona que le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde con otra pregunta y, y esa persona contesta de una manera correcta y el Señor le dice, no están lejos del reino de Dios. Y cada una de las personas que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio no está lejos del reino de Dios, porque la oportunidad ahí la tienes. Pero si no estás lejos, pero tampoco estás dentro, para efectos prácticos, de nada sirve. En Nuevo Laredo, creo que una vez un taxista me platicaba de que en una ocasión recibió a unas personas que habían venido de Centroamérica, hicieron hasta lo imposible por venir a los Estados Unidos y llegando a Nuevo Laredo se desesperaron. Ya estaban muy cerquitas, pero se desesperaron y se regresaron. Si no estás lejos, pero tampoco estás dentro del reino, pues de nada sirve. Es como si viajaras igual de un lugar lejano porque vienes a un evento, a una fiesta, y cuando llegas te quedas afuera, no entras. Cerquita o lejos, al final resulta lo mismo. Hay otra parte en la escritura que creo que en un mensaje de los primeros ya lo habíamos compartido. Es en Mateo 4:16 al 17. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es de lo que estamos hablando. Una persona que se le predica el evangelio es, no está lejos del reino, el reino se ha acercado a ti, Dios, vamos a llamarlo así, en su misericordia te está dando o nos está dando la oportunidad de que podamos cambiar toda nuestra vida, podamos arrepentirnos, pero si se fijan, aquí en el versículo 17 dice arrepentidos, es un mandamiento, es una orden, eso es algo que se nos pide a nosotros y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Otro versículo, en Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Fíjate lo que dice aquí. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí es donde Dios restaura ya todos nuestros pensamientos. Ahí es donde Dios nos limpia de toda maldad. Se borra todo. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No dice tiempos de angustia, no dice tiempos de aflicción, no dice tiempos de desolación, de depresión, de desaliento, de desánimo. No. Una vez que hay un verdadero arrepentimiento y que verdaderamente son borrados todos los pecados, son perdonadas toda la deuda, entonces experimentas un refrigerio, una paz, una seguridad. Es algo hermoso. Muchas personas se han beneficiado de esto y han logrado cambiar sus vidas, han logrado cambiar sus maneras de pensar. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él le predicaba, muchos creyeron en Él, muchos lo siguieron, pero muchísimos lo despreciaron, muchísimos le dieron la espalda, muchísimos no quisieron seguirlo. Te digo, muchas personas nos hemos beneficiado del bendito evangelio. Yo me he beneficiado de esto. Yo me he beneficiado de haber tenido la oportunidad de entender mi vida que estaba mal delante de Él, de mis malos pensamientos, de mis malas acciones, y, y entonces Él me perdonó. Él cambió mi manera de pensar y aunque tengo complicaciones y aunque tengo problemas y hay dificultades como todo el mundo los tenemos, pero al final hay algo muy importante. Hay paz, hay serenidad, hay tranquilidad. Esta oportunidad es para ti, es para mí, si decidimos hacer un alto en la manera de vivir. Si tú te arrepientes con sinceridad y haces un alto en la forma de alimentar tu mente, en lo que tú miras, como te decía, a través de, de la televisión, a través de los videos, de los teléfonos, de YouTube, de TikTok y Facebook y cuántas plataformas por ahí pueda haber. Si haces un alto a lo que tú miras y que te corrompe, si haces un alto a lo que tú escuchas, que es alimentar y alimentar y alimentar lo que está mal, todo puede cambiar para bien para ti. El pensar cosas vanas, como veíamos al principio, es muy grave. Y así lo tenemos que ver. Es nada más y nada menos una forma de decirle a Dios que no quiero estar ligado a Él, que no quiero tener lazos con Él. Tener pensamientos vanos es una ofensa muy grande. Piensa por un momento que a ti te desprecien de esta forma, que no quieran nada de ti y que hagan todo lo opuesto a lo que tú piensas. Que tus hijos te menosprecien, que tus amigos te ignoren. ¿Verdad que no es cualquier cosa? Ahora, la gente muchas veces decide no perdonar, pero Dios es distinto. Él te quiere guiar al arrepentimiento porque tiene un perdón preparado para ti, para sanarte de toda ansiedad, de toda angustia, de toda depresión, para darte pensamientos de paz, de tranquilidad y para que también puedas encontrar la salvación eterna para tu alma.
Una vez que una persona se arrepiente, que se despoja de todo mal pensamiento, que se despoja de toda mala acción, que implora el perdón de Dios, que encuentra el perdón de Dios, puede iniciar una nueva manera de vivir. Puede iniciar una nueva manera de vivir. De hecho, hay instrucciones específicas, vamos a suponer, para una vez que, como te digo, que, que ya se cumple con esto, se acerca el reino de los cielos, llega el evangelio se acerca a ti, se te comparte la palabra, tienes la oportunidad de decidir si te arrepientes o no, si cambias tu manera de actuar, de pensar, de vivir o no. Pero vamos a suponer que eliges que sí, ¿verdad? Que decides arrepentirte, que decides confiar en que Jesús perdona todos tus pecados, todas tus malas acciones. No es mágico el que puedas, eso es como un nuevo nacimiento, llama la Biblia, pero es como volver a empezar. Y ahora la Biblia misma nos enseña qué debemos de hacer para no volvernos a contaminar. En Filipenses, ahí mismo en el capítulo 4, pero ahora del versículo 8 al 9, Pablo le dice, por lo demás, hermanos, ya le está hablando a hermanos, no que haga excepción de personas, sino que le está hablando a personas que se llaman hermanos, pero porque se arrepintieron, porque creyeron en Jesús, porque se convirtieron a Él. Y ahí les da una instrucción. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Fíjate bien, pudiéramos hacer una listita. Todo lo que es verdadero. Dice, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es algo, una instrucción tremendísima, porque si Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pensamientos vanos, de nuestra, de, de pensar lo opuesto, queriéndonos zafar de sus ligaduras, como nos compartió también ayer un hermano, por eso mucha gente no lee la Biblia, porque saben que al leer la Biblia van a ser confrontados y saben que van a ver ahí lo que Dios pide y pues mejor no la leen, para así no tener ese compromiso con Dios y no, si había algo que donde el reino de los cielos se estaba acercando, es como si tú le dices, retírate, 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 estás muy cerquita, retírate, no quiero el reino de los cielos en mi vida. Pero como te repito, si tu decisión es aprovechar esta grande oportunidad, se acerca el reino de los cielos, no estás lejos del reino, se acerca a tu vida, pues déjame decirte que lo que sigue no es tan difícil. Lo que sigue se llama decisión, una decisión de obedecer al Evangelio, una decisión de arrepentirte de todos tus malos pensamientos y de todas tus malas acciones. Pero si ya es tu caso, que ya estás viviendo, ya experimentaste el perdón de Dios, entonces piensas ver un programa, pues y en ese programa que vas a ver está lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, adelante. Si no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque va a contaminar tu mente y tus pensamientos. Y después ahí andas soñando lo que vistes. Y ahí andas soñando lo que vistes con la música y todo lo demás, ¿no? Entonces esto es un filtro y es una ordenanza. Porque sí, el Señor nos enviará su paz, nos, nos, nos va a dar la paz que no como el mundo la da, este, pero, pero es congruente, o sea, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no podemos corromper nuestra mente con viendo cosas que no debemos de ver, escuchando cosas que no debemos de oír,
haciendo cosas que no debemos de hacer y luego pedirle a Dios que venga a traernos la paz porque ya estamos pensando en Jesús. Te puse el ejemplo de Josué, pero en ese tiempo Josué era un niño, ¿verdad? Pero tiene que haber congruencia, tiene que haber un cambio en una manera de vivir y quizás vengan pensamientos de acciones pasadas, bueno, pues los desechas y piensas en lo que es verdadero, como dice aquí, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre y digno de alabanza. Entonces sí, a pensar en eso. Y les dice aquí, este, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Para que no haya dudas ni podamos andar fantaseando o como decimos en algunas ocasiones, ser místicos, Pablo le dice, mira, lo que aprendiste, porque te lo enseñé, lo recibiste, lo escuchaste, porque yo te lo hablé, y lo vistes en mí, y lo vistes en mí. O sea, Pablo no nada más daba sermones o mensajes, Pablo predicaba con su vida. Pablo no estaba ansioso, Pablo no estaba afanado, Pablo no estaba turbado. Dice, lo que vistes en mí, esto hacer. Ahora bien, dice, si todo eso lo haces, el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está la promesa. Si no lo haces, aunque tú creas que Dios está contigo, no está contigo. Si yo no lo hago, aunque yo piense que Dios está conmigo, no está conmigo. Esos son los requisitos. Tiene que haber buenos pensamientos. La realidad es esta. Tenemos que despojarnos primero de todo lo que por mucho tiempo hemos tenido en nuestra mente. Tienes que pedirle a Dios que te perdone. Tienes que iniciar un nuevo alimento mental, pensar diferente. De hecho, la palabra arrepentimiento significa cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Cambio en la manera de pensar. Si tú sientes que tienes problemas en tus pensamientos, ansiedad, angustia, depresión, falta de contentamiento, si nada te sacia, si has buscado por distintos medios resolver esto, si no has encontrado respuesta, quizás hoy es la oportunidad para ti. Y termino con esto. Hoy tú puedes tomar una decisión seria, el volverte a Dios, el arrepentirte, o sea, cambiar tu manera de pensar, confiar que Jesús en ese sacrificio que hizo en la cruz, lo hizo para pagar por todos y cada uno de tus pecados. Te puedes imaginar por un momento que cuando le clavaron esa corona de espinas en su cabeza, en su cráneo, ahí estaba pagando por muchos de tus malos y de mis malos pensamientos. Ahora lo que hay que hacer es cambiar esa manera de pensar, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Ya vimos aquí en Filipenses, tiene que haber un cambio y tiene que haber una participación. No, no le podemos dejar todo a Dios. Decir, no, pues Él es el que hará la obra y Él la terminará y Él sabrá cuándo. No, Él nos dice ya.
O sea, arrepintámonos, es un mandamiento, hagámoslo hoy, hagámoslo ahora que, como se le dijo a aquel hombre, tenemos esa misma oportunidad, no estamos lejos, no estamos lejos. Aquí hay personas que no están lejos de entrar al reino. Hay personas que lo único que les falta ya es un puchecito, ¿verdad? Nada más de decidir, ¿sabes qué? Ya me quedó claro. Simplemente hacerlo. Y no lo haces para quedar bien con una persona, con un grupo, con una organización. Lo haces para rescatar tu alma. Lo haces para que ya, o sea, este, puedas realmente vivir en paz. Volviendo al salmo con el que iniciamos, imagínate la escritura, la palabra que es inspirada por Dios, te hace esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué quieren hacer planes para no comprometerse con Dios? ¿Por qué quieren hacer planes para que aquello que los pudiera acercar al reino, ya sea que ellos se acerquen o el reino se acerque a ellos, lo quieran despreciar, rechazar la ayuda? Ojalá que el día de hoy no sea este tu caso. Ojalá que el día de hoy tú puedas aprovechar esta oportunidad que es enviada directamente desde el cielo y que Dios quiere sanar todo, toda tu vida, toda tu alma. Él quiere, mira, es tremendo, es que dice que al arrepentirte, entonces el Señor va a enviar tiempos de refrigerio, lo que verdaderamente te va a reconfortar en tu alma, lo que verdaderamente te va a hacer feliz.